Lección 340. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado. Pues Él oirá tu voz exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Comentario a la lección 340. Esta lección nos proporciona otra clara declaración de lo que puede ser nuestra experiencia si elegimos al Maestro de la libertad en lugar del Maestro del sufrimiento. Nuestra gratitud no es por cualquier dolor que experimentemos este día. Eso sería masoquismo. Damos gracias a nuestro Padre por su amor, el cual a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro sueño hiriente, nos recuerda que aún podemos elegir de nuevo. Nuestro sufrimiento es el efecto de la elección equivocada de la mente en favor de un maestro, pero podemos cambiar la causa a la única causa que nos liberará de nuestra prisión de dolor. El perdón es el medio del Espíritu Santo para liberarnos del infierno, porque refleja la voluntad del cielo, la única fuente de dicha. Elegir la voz del perdón, en lugar de la voz de la culpa, marca el fin del sufrimiento. No hay otra manera de recordar nuestro ser libre de dolor que reconocer que el fin del sufrimiento viene con el fin de la separación, expresado a través de no ver los intereses de otro como separados de los nuestros. La esencia del perdón. El único propósito de mentalidad correcta para estar aquí es aprender que el sufrimiento proviene de un deseo que a su vez da lugar a un pensamiento. Esto, entonces, da lugar a una experiencia proyectada. Si no estoy feliz con mi sufrimiento, puedo regresar al tomador de decisiones de mi mente y decir, ya no deseo esto. Sin embargo, decir que ya no deseo que este dolor también significa que ya no deseo su causa. La decisión debe estar por mi cuenta y separado del amor de Dios. Así me permito dichosamente escuchar al amoroso juicio de Dios sobre mí, su Hijo. Santo eres, eterno, libre e íntegro, y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo
y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque? Cuando lo único que la rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros en el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. La Trinidad impía, de pecado, culpa y miedo del ego, nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La fuerza de Cristo es la debilidad del ego, porque es el poder de la perfecta unicidad. La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fortaleza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos. Lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a él, la piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come el perro, mata o te matarán, uno o el otro, la proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios. Nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido.
Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha sucedido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro. Y se nos pide una vez más que elijamos entre la locura y la cordura, la ilusión y la verdad. Esto es lo que era el ego: el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Cuando estás en presencia de la realidad, no ves al ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, lo cual es el punto en el que Jesús nos dice que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad y el Hijo de Dios como parte de la realidad es literalmente sin ego y aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él, cuando literalmente no está allí? El término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte. Nuestro tomador de decisiones se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se dirige a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha venido para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Hemos regresado a nuestras mentes correctas al darnos cuenta de que no hay un lugar donde preferiríamos estar. El requisito previo para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece, al igual que su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos, como el Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma.